Buenas, mi nombre es William David Samano Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad le vamos a hablar de la conducción de calor en estado transitorio, donde decimos que la conducción transitoria ocurre cuando la temperatura de un cuerpo cambia con el tiempo debido a una diferencia de temperatura entre el sólido y el medio que lo rodea. En este régimen, la temperatura depende del tiempo. Existe almacenamiento de energía dentro del material y se presenta antes de alcanzar el estado estacionario. Aplicaciones, enfriamiento de piezas metálicas, tratamiento térmico, refrigeración industrial, hornos industriales y motores y turbinas. En esta oportunidad tenemos tres tipos principales de transferencia de calor. Por conducción, el calor de contacto directo. La conducción ocurre a través de un material sólido cuando las moléculas calientan de una parte del objeto y transfieren la energía a las moléculas más frías en la misma sustancia o en un objeto de contacto. Por ejemplo, cuando tocamos un sartén en la estufa, el mango se calienta por conducción, ya que el calor viaja desde la base caliente del sartén hacia el mango. Tenemos materiales buenos y malos conductores. Los buenos conductores sería el metal, el cual es un excelente conductor de calor, lo que significa que transfiere el calor rápidamente. Y tenemos como malos conductores que son aislantes, por ejemplo la madera o el plástico, que son malos conductores de calor, por lo que estos materiales se usan para aislar el calor y protegernos de quemaduras. Tenemos convección en el movimiento del calor a través de los fluidos. La convección ocurre en líquidos o gases debido al movimiento de las partículas dentro del fluido. El calor hace que el flujo, ya sea por aire o agua, se expanda, volviéndose menos denso y elevándose, mientras que el flujo frío y denso baja para reemplazarlo. Este ciclo continuo se llama corriente de convección. Tenemos un ejemplo del radiador de calefacción del aire caliente cuando este sube hacia el techo y este frío desciende hacia el suelo. Tenemos la radiación o transferencia de calor a través del espacio, donde decimos que es la transferencia de calor que no requiere medio ni sólido, ni líquido, ni gases. En su lugar el calor se transfiere en forma de onda electromagnética como los rayos infrarrojos. Todos los cuerpos emiten radiación, pero cuanto más caliente esté en un objeto, más energía irradia. Tenemos como ejemplos combinados de transferencias de calor, ¿verdad? Donde en muchos casos estos tres mecanismos trabajan juntos. Por ejemplo, al cocinar en un horno, el calor se transfiere a través de una convección dentro del aire caliente del horno, y la radiación también calienta la comida directamente desde las paredes calientes del horno. En la propia comida el calor se transfiere internamente mediante conducción. En esta oportunidad tenemos el fundamento del régimen transitorio, donde el régimen transitorio es transferencia de calor, que describe el proceso mediante el cual la temperatura de un cuerpo cambia con el tiempo debido a una diferencia en temperatura entre el sólido y el medio que lo rodea. Tenemos como características principales la temperatura, que es función del tiempo y de la posición. Existe almacenamiento de energía dentro del sólido. Se presenta cuando un cuerpo es calentado o enfriado, y finaliza cuando se alcanza el régimen estacionario o el equilibrio térmico. Tenemos factores que influyen en el régimen transitorio, como la conductividad térmica, la capacidad del material para conducir el calor. Tenemos calor específico, que es la energía necesaria para elevar la temperatura del material. Tenemos una densidad, donde habla de la masa por una unidad de volumen. Tenemos un coeficiente de convección, que es la intensidad del intercambio de calor con el ambiente. La geometría del sólido, que habla de la pared plana, cilindro, esfera y entre otros. Para la aplicación en la ingeniería tenemos tratamiento térmico de metales, enfriamiento de motores y turbinas, diseño de intercambiadores de calor, refrigeración de aire acondicionado, procesamiento de alimentos, componentes electrónicos y disipación de calor. En la ecuación general tenemos que delta T entre delta T es igual a QV por 2 al tiempo. Entonces decimos que T es la temperatura, el otro T es tiempo, tenemos el alfa, que es la difusión térmica del material, y tenemos la B con 2T, que es la variación espacial de la temperatura. Para esta lámina vamos a hablar del sistema concentrado Lumper System. Se considera que todas las piezas poseen una temperatura uniforme en cualquier instante. No existen gradientes importantes de temperatura dentro del sólido. Esto lo realizamos durante el número de Biot, ¿sí? Donde decimos que Biot es HLC entre K. Si se dice que B es menor que 0.1, el método puede utilizarse, donde B es el número de Biot, H es el coeficiente de transferencia de calor por convención, y LC es la longitud característica, medida de metro. ¿Cuáles son las ventajas? Que es muy sencillo, reduce el problema a una sola ecuación,
y no requiere resolver ecuaciones diferenciales. En esta lámina decimos que cuando una pared gruesa cambia de temperatura por exposición a un nuevo ambiente, la característica de ellas es que el calor fluye en una sola dirección. Existe distribución de temperatura dentro del espesor y se utiliza para paredes de horno y refrigeradores. Los parámetros importantes son el número de Fourier, donde tenemos que Fourier es AT entre L elevado a la 2. Generalmente se utilizan gráficas de Heisler para determinar la temperatura, para el caso de esta. En esta lámina tenemos que la conducción transitoria en cilindros largos aplica a tuberías, barras, ejes, cilindros metálicos. Tenemos como característica que el flujo del calor ocurre radialmente. La temperatura cambia desde la superficie hacia el centro. Y se emplea igualmente la fórmula del número de Biot, el número de Fourier o la gráfica de Heisler. Tenemos en esta conducción transitoria en esferas unos ejemplos como los balines, las esferas metálicas, los tanques esféricos pequeños. Tenemos como característica el flujo radial del calor y la geometría que modifica la distribución de la temperatura. También esta se puede resolver mediante la gráfica de Heisler y soluciones analíticas. Las aplicaciones para él es en la industria alimentaria, los tratamientos térmicos y la ingeniería química. Tenemos para esta siguiente lámina la conducción transitoria en sólidos semi-infinitos, donde un sólido semi-infinito es aquel cuyo espesor es tan grande que el calor no alcanza la cara opuesta durante el tiempo analizado. Tenemos las condiciones para él, que es el espesor que es muy grande, donde solo afecta una región cercana a la superficie. Las aplicaciones para esta es en pavimento, en suelo, en grandes bloques de concreto o moldes metálicos. La solución matemática utiliza la función del error, ¿sí? Donde podemos ver la fórmula en la lámina. Y tenemos por último la conducción transitoria en sistemas multidimensionales, que es cuando el calor fluye en 2 o 3 direcciones simultáneamente. Ejemplo, bloques metálicos, componentes electrónicos, motores, turbinas, moldes industriales, y su método de solución es diferencias finitas, elementos finitos o simulación computacional, bien sea por el ANSYS o el CONSOL. ¿Qué ventajas tiene esta? Que permite obtener una distribución completa de temperatura. Y como conclusión tenemos que el análisis de la conducción del calor en régimen transitorio es fundamental para entender procesos térmicos donde el equilibrio no es instantáneo. Sin embargo, podemos afirmar que la conducción transitoria no es solo una teoría matemática, sino una necesidad en la ingeniería moderna. Desde el templado de piezas metálicas y el enfriamiento de componentes electrónicos hasta el cálculo de profundidad de congelación en suelos sólidos semi-infinitos. Entender cómo varía la temperatura con el tiempo permite diseñar procesos más seguros y eficientes. Lo que es importante es que el dominio de estos modelos matemáticos nos asegura que podemos predecir el comportamiento térmico de cualquier sistema, por complejo que sea su geometría o duración. Y como frase tenemos que en ingeniería no solo nos importa cuánto calor se transfiere, sino qué tan rápido ocurre, porque en el control del tiempo está la eficiencia del proceso. Muchas gracias.